tengan algún uso de algún medicamento y le produzcan una insuficiencia hepática. También hay casos así. Es raro, pero se da. ¿Cómo entender la fisiopatología? Es un tema denso, 15, 14 diapos, pero es importante que lo tengan en cuenta. La anatomía también he puesto un poquito para que se entretengan. Recuerden que el hígado tiene la irrigación es arterial y venosa, contrario a lo que pensaríamos, que predomina lo arterial, aquí predomina lo venoso. 70% de irrigación es venosa. Entonces aquí tenemos los caminos. Vena mesentérica superior, esplénica, con mesentérica inferior se vuelven al final con la porta, aunque generalmente los libros te dicen mesentérica con la esplénica, ¿no? Que forma la porta. La rama derecha, las ramas izquierdas, poco de la irrigación, ¿no? Esto ya es tema aparte. Lo otro, el tema histológico también tiene que tener en cuenta que el espacio porta está constituido por el área portal más que todo está constituido por una arteria hepática, un conducto biliar y una vena porta. Así en todo el hígado. Entonces, aquí tenemos una imagen un poquito mejor. Entonces, aquí lo que predomina el 90% son hepatocitos. Los hepatocitos, la célula fundamental del hígado, se van a distribuir formando como hileras, ¿no? Alrededor del espacio portal. Entonces, por allí van a fluir el tema de la sangre, ¿no? También tenemos otros componentes como las células de Kupffer, tenemos las células de Hito, los miofibroblastos, otras células que tienen diferentes funciones. Entonces tenemos aquí la definición de términos. Uno cuando quiere leer un tema tiene que ir a guías, a protocolos internacionales. Uno no puede estudiar cualquier cosa o leer cualquier cosa. Si se trata de conocimiento, les recomiendo siempre ir a cosas actualizadas, a Today, guías, revisiones sistemáticas, los temas más, o sea, para que lo tengan claro, ¿no? Sea la especialidad o no que vayan ustedes, siempre traten de actualizarse en la medida de lo posible. Entonces tenemos acá los términos dados por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. A pesar que es del 2016, es la última guía europea de esto. Entonces igual lo he colocado y son como 80 hojas, pero lo resumí en una hoja, la definición. ¿Qué es insuficiencia hepática? Insuficiencia hepática, hacia grandes rasgos, es paciente que no ha tenido ninguna enfermedad del hígado, viene una noxa, llámese toma de medicamento, una toxina, enfermedad autoinmune, etc., que daña el hígado y le produce dos cosas: encefalopatía y coagulopatía. Entonces, falla hepática, ¿cómo me doy cuenta si un paciente tiene falla hepática? Si veo que tiene coagulopatía y está encefalopático. Simple, se acabó. Esa es la definición de falla hepática. Doctor, pero el paciente tenía cirrosis, ¿eso es una falla hepática? No, eso no se llama falla hepática, tiene otro término. Ese es el último término que está abajo. Eso es insuficiencia hepática aguda crónica. Paciente que ya te dice que tuvo ya una enfermedad de hígado anteriormente, eso ya no es falla hepática, se llama ACLF, que es insuficiencia hepática aguda crónica. Esos dos términos importantes. Luego, cuando las personas escuchan, los médicos escuchan, entonces falla hepática es coagulopatía y encefalopatía, facilito. Pero a veces no ven el contexto del paciente. Hay pacientes que tienen una variedad de procesos sistémicos. Vienen por sepsis, no sé, por algún motivo, y empiezan a fallar los órganos, ¿no? Entonces, el paciente séptico tiene coagulopatía, el paciente séptico tiene transaminadas altas, tiene bilirrubinas altas, a veces vienen con alteración de conciencia. Y tú dirás, doctor, alteración de conciencia y coagulopatía, entonces también es insuficiencia hepática. No, porque ese paciente está en otro contexto, está con otra enfermedad. Yo le estoy diciendo que solamente tiene que ver una noxa hepática y nada más. Pero el paciente aquí está con sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué es entonces, doctor? Porque si tiene coagulopatía y tiene encefalopatía, pero el contexto es distinto, eso se llama lesión hepática secundaria. Y tenemos el término lesión hepática aguda, que es cuando se cumple la definición de insuficiencia hepática, pero no hay encefalopatía. Entonces, ejemplo, se tomó 30 paracetamol. Doctor, se tomó 30 paracetamol, llegó a la emergencia y él está cuerdo, está en sus cabales, te conversa, te habla, pero le haces un perfil de coagulación y el INR está en 7, y el TP está en 50, está alterado el perfil de coagulación.
Eso no es falla hepática aguda porque no tiene encefalopatía, pero sí es una lesión hepática aguda. No es falla hepática. Los términos pueden hacerte confundir un poquito. Lesión hepática aguda es cuando no hay encefalopatía. En cambio, insuficiencia hepática aguda, encefalopatía más coagulopatía. Los términos no es que te los vas a memorizar ahorita, pero estos 4 términos me alegraría bastante que se aprendan el primero y el último. Entonces, ya a un cirrótico no vas a decir que tiene una insuficiencia hepática. Etiología es múltiple, aquí están resumidos, ¿no? Virus, algunos tóxicos, algunos medicamentos. Nunca se olviden de preguntar si es alérgico a algún medicamento, aunque esto no va con alergia, es distinto a una alergia. Estas ya son lesiones idiosincráticas, ¿no? Que puede tomar, que nunca en su vida tomó diclofenaco y le colocaron diclofenaco y falla hepática aguda. Está reportado en la literatura, pero eso es muy aparte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la fisiopatología? La noxa, o sea, cualquiera de estos cuadritos, cualquiera de estos, va al hígado, esa noxa. Y existen vías, que ustedes ya lo han llevado, si no me equivoco, vías para la necrosis y la apoptosis, ¿no? La apoptosis, que es una muerte programada, y la necrosis, ¿no? Entonces, van a activarse vías. Vía de la caspasa 8, caspasa 3, va a existir lo que es el estrés oxidativo. Todo esto va a llevar a lo que costó el rojito, necrosis y apoptosis de los hepatocitos. Entonces, el hígado tiene... ¿Alguien sabe cuántas funciones tiene el hígado? Un número aproximado. Más de 500. Más de 500. ¿Por qué creen que, por ejemplo, si un paciente tiene falla renal lo dializan y un paciente que tiene falla hepática no existe máquina que lo pueda tratar? ¿Sí sabían eso? Porque tiene más de 500 funciones y no se puede llegar hasta un aparato que cumpla 500 funciones. Hasta ahora no hemos encontrado. Por eso el paciente que tiene falla hepática, la única cura es trasplante. Lo único. No se ha encontrado, no hay máquina que pueda cumplir las funciones del hígado. Se ha intentado con una máquina llamada Prometeo, pero no mejoró la supervivencia. Siguen estudios todavía. El día que encuentren una máquina que cumpla así como la diálisis, ¿no? Van a salvarse millones de personas, porque en el mundo hay millones de personas con cirrosis. Y bueno, los pacientes con falla hepática también se salvarían, ¿no? Entonces, el hígado tiene más de 500 funciones. Ya bueno, eso ya lo van a leer estudiando. Entonces, va a haber una apoptosis y una necrosis, se van a ir destruyendo los hepatocitos. Eso va a ir mermando la capacidad funcional del hígado. Entonces, esta necrosis, esta apoptosis, ¿qué va a hacer? Que active unas células, las células de Kupffer, que son las que indiqué al comienzo, las mencioné al menos. Y esto, las células de Kupffer van con el tema de que es la respuesta innata que tiene el organismo, el sistema inmunológico, ¿no? Ante las noxas. ¿Qué va a producir las células de Kupffer y esta respuesta inmune? Va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Ya, el hígado va a repercutir, esa falla va a repercutir en todos los órganos. Por eso que la fisiopatología ahorita, que es un poco densa, van a ver los diferentes órganos cómo se afectan. Y va a producirse al final una falla, una disfunción orgánica múltiple. Entonces, doctor, ¿por qué el hígado se ha afectado? ¿Pero por qué todo el organismo? El cerebro, los riñones, ¿por qué? Por esto, porque hay una falla en la respuesta inmune. Se va a desencadenar una respuesta intensa, ¿ya? Inflamatoria sistémica que al final produce una falla múltiple. Entonces empezamos con cardiovascular. ¿Qué tiene que ver, doctor, el corazón? Si el corazón y el hígado no funcionan, ¿qué tiene que ver? Me da una falla hepática que empiece a fallar el corazón. Entonces, se ha visto que cuando un paciente tiene una falla hepática aguda, aumentan unas interleucinas, que es la 6 y la 8. Esto a la larga produce un incremento del óxido nítrico, y como saben, el óxido nítrico causa vasodilatación. Entonces estos pacientes van a tener una disfunción circulatoria, tanto macro como microcirculatoria. Entonces va a llevar al paciente a la hipotensión arterial. Entonces, el cuerpo, el organismo, ¿qué hace? Si empieza a hipotensarse, se activa el sistema renina y angiotensina aldosterona, el corazón va a latir más rápido, va a aumentar el gasto cardíaco.
y eso a la larga pues va a desgastar la función del corazón. Van a disminuir las resistencias vasculares, va a haber bastante vasodilatación y pues empieza a fallar el sistema cardiovascular. Se generan microtrombos también, se consumen plaquetas, etc. Entonces por ahí va la explicación de la falla cardiovascular. A nivel renal, ¿qué tiene que ver el riñón? Lo que pasa es que el organismo, como lo mencioné anteriormente, va a haber una hipotensión. Y ustedes saben, una persona le puede dar hipotensión porque, no sé, se desangra, por ejemplo, ¿no? Pero estos pacientes no se están desangrando, sino que, como lo expliqué, va a haber más óxido nítrico, va a haber más vasodilatación. Al haber más vasodilatación de los vasos, o sea, va a haber una hipotensión. El cuerpo va a pensar que está perdiendo sangre, entonces va a querer activar los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vasodilatación a la final, o sea, va a llegar menos flujo sanguíneo a los riñones. Y eso disminuye la tasa de filtrado glomerular y empieza a fallar el riñón. Va a haber retención tubular aguda, síndrome hepatorenal, etc. La coagulación, doctor, ¿qué tiene que ver la coagulación? Fácil, el hígado se encarga de la generación de factores de coagulación. ¿Qué factores? Los coloqué ahí, los coloqué un poquito. El factor 2, el 5, el 7 y el 10. Va a disminuir también los niveles de proteína S, C, la antitonina 3. Y pues estos pacientes a la larga con estas fallas va a producirse una coagulación intravascular diseminada. Y a veces procesos trombóticos. Entonces, tienes el paciente con la falla hepática aguda y después empieza con un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda. Entonces, hacen estas fallas. ¿Por qué? Porque esto es sistémico, se está afectando a todos los órganos. Ya vimos riñones, ya vimos corazón, ya vimos el problema de la coagulación y también a nivel neurológico. ¿Qué tiene que ver el cerebro con que esté fallando el hígado? Tiene bastante que ver. Lo que va a pasar aquí es que el organismo va a acumular bastante amonio. Porque una de las funciones del hígado, van a leerlo después, es la depuración de esto, ¿no? Entonces, este amonio a la larga va a causar disfunción de unas vías, que son las vías glutaminérgica, dopaminérgica, me equivoqué, glutaminérgica, serotoninérgica y noradinérgica. Esas vías van a estar alteradas. No va a haber una buena sinapsis neuronal. Esto va a favorecer la encefalopatía, ¿ya? El flujo sanguíneo va a haber una desregulación del flujo sanguíneo. Hay una fórmula, no sé si lo has visto o lo van a ver en neurología, que es el flujo sanguíneo. ¿A cuánto es la presión de perfusión estimada? Es una simple resta de la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, ¿pero qué pasa con estos pacientes? Como va a haber bastante edema de algunas células, generalmente los astrocitos, al final esto va a predisponer a que exista un aumento de una presión intracraneal. Ese edema generalizado genera un aumento de la presión intracraneal. Si va a ver la fórmula, ustedes dicen, ¿a cuánto es igual la presión de perfusión estimada del cerebro? Esa es la resta de la presión arterial media con la presión intracraneal. Pero si esto está causando un aumento de la presión intracraneal, la resta va a ser menos. O sea, va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral. Entonces, eso también causa, ¿no? Finalmente va a haber una disfunción inmune y sepsis. El hígado tiene una función inmunológica, que también lo tienen que leer, una función inmunológica, que al estar afectada, el organismo va a tener dificultad para cumplir las funciones de oxonización. Oxonización es que el organismo, algunas células del organismo, marcan gérmenes, los marcan para que el sistema inmune los ataque. Pero en estos pacientes la oxonización, ese proceso está afectado. Entonces van a ser proclives a infecciones. Entonces, doctor, cuando pones el doctor, ¿por qué vino por insuficiencia hepática? Ya está bien, pero después le da una neumonía, le dio infección urinaria, ¿por qué? ¿Es salado? ¿Por qué? Es por esto. ¿Por qué? Porque hay disfunción inmune. La oxonización, el marcado de esos gérmenes, para que sean eliminados, ya no se da correctamente por esta disfunción inmune. Esto ya lo expliqué, lo tengo.
Y en el tema nutricional también, pues, porque estos pacientes van a tener un estado hipercatabólico, ¿no? En las reservas de grasa, de músculo, las van a ir agotando, porque es un proceso catabólico catastrófico, ¿no? Entonces van perdiendo más grasa, músculo, y para colmo no pueden guardar glucógeno, no pueden generar glucosa, al final esto constituye hipoglicemia, ¿no? Entonces se acaban las reservas, el organismo quiere, pero no puede formarse, ¿no? Hipoglicemia. Hay un elevado recambio de músculos también, y estas alteraciones pues se asocian también a importantes desequilibrios hidroelectrolíticos. Tenemos la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, hipocalemia. Y entonces, cuando uno ve a un paciente con falla hepática aguda, no piensen que solamente es el hígado, son todos los órganos. Corazón, cerebro, riñones, la circulación, pues, ¿no? El tema de los factores de coagulación, neurológico. Entonces, con eso pueden entender. El tratamiento de la falla hepática aguda no lo he colocado, no es tema de conversación aquí, pero es el trasplante. No hay hasta ahora máquina que que cumpla las más definidas funciones del hígado. No existe hasta ahora. Que la creen quizás en los próximos 50, 60 años de repente, pero por ahora están muy lejos, demasiado lejos para tener una máquina. Las que se han hecho no han llegado ni al 10% de las funciones. Entonces, paciente que tú le detectas una falla hepática aguda, se va a morir si no lo trasplantas. O sea, así de crucial es esto. O sea, si estás en la emergencia, cuando estás interno, y veas que un paciente tiene la noxa, o sea, tienes que investigar la noxa, obviamente, pueden ser las pastillas, alcohol, etc. Pero tú lo ves como encefalopatía y coagulopatía, eso es falla hepática. Eso no se pueden olvidar. Es la parte más importante de la exposición. Falla hepática es encefalopatía más coagulopatía. En paciente que no tenga más cosas, obviamente, ¿no? Si tiene sexo es otra cosa, ¿no? Y aquí una frase más o menos para que se motive, ¿no? Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Lo que están viendo ahora de sus clases y el tema de los conocimientos, porque estamos viendo bastante conocimiento en poco tiempo, a veces no lo valoran, lo empiezan a valorar después de 4 o 5 años, o cuando estén internados, y van a querer esos conocimientos. Entonces, te vas a olvidar de muchas cosas. Bueno, a veces también es bueno olvidarse de algunas cosas y volver a recordarlo, leerlo. Lo olvidas, lo recuerdas, lo olvidas, lo recuerdas. Eso te ayuda también, a la larga te ayuda. ¿Alguna pregunta que tengan del tema de insuficiencia hepática?